Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Tercera parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de los consumos públicos, OSE con acento A de la formación, administración y empleo del Tesoro Nacional. Capítulo tercero, de los consumos o gastos públicos. Recursos que la Constitución señala para sufragarlos. Artículo 3. Posibilidad de los recursos que la Constitución asigna para la formación del Tesoro Nacional. Prosigamos el estudio de la posibilidad de las rentas que la Constitución pone al alcance del Gobierno Nacional para sostener los gastos de su administración. Según el artículo 4 de la Constitución, el Tesoro destinado a sostener los gastos del Gobierno Nacional debiera formarse. Primero, de valores capitales o bienes nacionales, en lo que entran las tierras baldías, los edificios públicos, los valores adeudados a la República, los establecimientos, obras y trabajos públicos de su propiedad y dominio, etc. Segundo, de las rentas de los valores capitales dados en locación y enfiteusis a particulares. Tercero, del producto de las contribuciones directas e indirectas que imponga el Congreso, en lo que entran de un modo exclusivo los derechos de aduanas, la renta de correos, los derechos de tonelaje y de amonedación, y conjuntivamente con el poder rentístico de provincia, la generalidad de las contribuciones y de los recursos del crédito público. Cuarto, por fin, del crédito y valores obtenidos a préstamo por el Gobierno federal, sobre la garantía de los bienes y rentas de la República. Estos recursos son practicables, son posibles. O son recursos escritos y nominales. Ya hemos visto que esta cuestión equivale a preguntar si puede existir la República Argentina como nación soberana e independiente en la actitud que hoy tiene, es decir, formada de la totalidad de sus provincias, menos una. Si no pudiese existir en esta forma, sería preciso concluir que no puede existir como Estado democrático y soberano, pues si la mayoría es incapaz de dar la ley y de hacerla cumplir, ese país no es capaz de soberanía propia. Solo puede ser colonia, si no de un pueblo extranjero, por lo menos de un pueblo del mismo territorio y familia. Veamos si la República Argentina puede vivir de sus recursos, si posee recursos para vivir como nación independiente de toda madre patria, de fuera o dentro. La cuestión no es solo de finanzas o rentas, es de independencia y de libertad. El pueblo argentino, el pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tiene recursos para costear y sostener el gobierno nacional independiente, de que hizo un voto solemne ante el mundo el 9 de julio de 1816. A esto viene a reducirse la cuestión sobre la posibilidad de un tesoro nacional. Montevideo, que representa 1/10 parte del territorio de la Confederación actual y 1/6 parte de su población, ha podido costear su gobierno independiente. Y la casi totalidad de las Provincias Unidas, tendría necesidad de acogerse al gobierno de alguna metrópoli, por falta de recursos para tener un gobierno propio. Buenos Aires, la provincia aislada de la República de las Provincias Unidas, tendría recursos para costear su gobierno y no los tendría la República integrada hoy día por 13 provincias, con 6 veces más territorio y 4 veces más población consumidora que Buenos Aires. No son recursos los que faltan a la Confederación, sino un sistema administrativo que sepa darse cuenta de los infinitos recursos que posee, ordenados, colectados y encerrarlos en un arca común y nacional. Tiene ya la base de este sistema en la posesión de un gobierno central, investido de la facultad de traer los recursos dispersos a un centro común de dirección y gobierno. La elaboración de ese sistema, tarea primordial de los ministros de Hacienda por mucho tiempo, forma la porción más interesante de la organización política de la República. Consistirá en el establecimiento y distribución de las contribuciones que deba pagar todo el pueblo de la Confederación, para el sostén de su administración general, en la creación de un sistema de oficinas y de una jerarquía de funcionarios o empleados fiscales, para la recolección, contabilidad y guarda del tesoro procedente de esas contribuciones. Ese trabajo será la obra lenta y gradual de muchos ministerios y de muchos congresos que se sucedan. Centralizar la renta, crear un tesoro nacional, es precisamente lo que forma la obra de la unidad política de la República, término y no punto de partida de su organización. Gran parte de esa máquina existe construida de antemano, pero se halla en poder de Buenos Aires, antigua capital rentística del país, sin que para su provincia ni para la Confederación sirva de nada, por la escisión en que se encuentran. Allí están los archivos, los libros, los antecedentes, las oficinas, los edificios,
las tradiciones de la antigua Administración Unitaria o Nacional de las Rentas Argentinas. La Confederación entrará en posesión de esos objetos que le pertenecen, aunque sea para trasladar en parte a la capital moderna, que reemplace a la antigua en el gobierno del Tesoro Nacional. Pero apenas bastará eso para llenar una parte de la necesidad de un plan general de Hacienda, basado en el moderno sistema constitucional, que se ha dado la Confederación, diferente del pasado. Entretanto, esa máquina administrativa, que se formó para crear el tesoro de toda la nación, sirve hoy a Buenos Aires para crear su tesoro de provincia. En eso reside su ventaja actual, y no en sus recursos, que son bien inferiores a los de la Confederación. Al antiguo régimen de Hacienda en parte, y más que todo, a los trabajos de organización provincial de Bernardino Rivadavia, debe Buenos Aires la posesión de esa máquina administrativa de rentas, que le da los mismos resultados, sea que la maneje Rosas, Inciarte o Riestra, sea que la gobierne Rivadavia, Rosas su obligado. La ignorancia del vulgo, que no se fija en esto, atribuye a los hombres que hoy gobiernan esa ventaja efímera, que está en las instituciones aunque malas. El vulgo oye sonar un órgano mecánico, y dice, aquí hay un músico, sin advertir que los sonidos que escucha salen de una máquina de tonos armónicos. La Confederación podrá tener muy pronto su máquina de rentas, que no por ser más nueva y menos complicada, dejará de ser más eficaz. A ese fin tiene ya lo principal, un gobierno aceptado por toda la nación, que forme y construya la obra, y los cimientos y el plan de ella en la rica Constitución económica y rentística promulgada en mayo de 1853. De la posibilidad del plan de Hacienda pasemos a la posibilidad de los recursos, que ese plan debe poner en ejercicio. Empecemos por el examen de las tierras públicas, como el más ostensible de los recursos señalados por el artículo 4 de la Constitución para formar el Tesoro Nacional. Artículo 4. Posibilidad del producto de las tierras públicas. Posee la Confederación tierras baldías de cuya venta y locación pueda sacar un producto fiscal, como ha sacado Buenos Aires de las tierras nacionales situadas dentro de su jurisdicción provincial. Este recurso asiste hoy a la Confederación de las provincias en proporción muy ventajosa. Las tierras baldías son más numerosas y extensas, por ser mayor la superficie total de las 13 provincias confederadas. Son más útiles como manantial de renta pública, por no haberse enajenado a causa del sistema antiguo, que las mantenía inservibles. Por la misma razón no se dieron a enfiteusis, ni en arriendo. Son más útiles como base de crédito público, pues no están grabadas a deuda extranjera ni doméstica, que la Confederación reconozca como suya. La deuda pública, que corre a cargo de Buenos Aires, solo es nacional y argentina en una parte muy pequeña, en cuya única parte pueden estar comprometidos los terrenos públicos de la Confederación. Si para determinar la extensión de esta parte de responsabilidad, se atiende a los orígenes, a las épocas y a los destinos de los varios elementos de que consta la deuda pública de Buenos Aires, fondos públicos, deuda inglesa, papel moneda, se verá que las provincias de la Confederación actual no han asistido a su creación, no han intervenido en su gobierno, ni han participado de su empleo, por la razón sencilla de ser posterior el origen de esa deuda a la disolución del gobierno general argentino ocurrida en 1820. La deuda de fondos públicos data de 1821 y la deuda inglesa de 1822. En cuanto al débito procedente del papel moneda, emitido por el Banco Oficial de Buenos Aires, que es la más fuerte sección de su deuda gigantesca, la responsabilidad de la Confederación es muy dudosa si se atiende a que, no teniendo gobierno interior nacional, durante el periodo en que se han emitido las 3/4 partes de ese papel, no ha podido invertirse en gastos de un gobierno nacional interior, que no existía. No tengo noticia de que las provincias de Córdoba, Mendoza, Corrientes, etc., tengan un puente, un camino, hayan pagado por un año siquiera el servicio de su gobierno local con los productos del papel moneda de Buenos Aires. Cargarles parte del invertido en la diplomacia y en las cuestiones con el extranjero, durante el gobierno de Rosas y antes de él, sería poco equitativo, si se atiende a que el producto total de la aduana marítima de la República quedó siempre en las arcas de la sola provincia de Buenos Aires, para sostén del gobierno exterior que le estaba encargado provisionalmente. Por estas razones no pueden reputarse grabadas a esta porción de la deuda pública bonaerense las tierras baldías de la Confederación, lo cual les da una gran ventaja como fuente de renta y base de crédito público. Estas tierras tienen un valor y utilidad comparativamente mayores como recurso fiscal,
por las siguientes circunstancias que están al alcance de todos. Son las más próximas a los grandes ríos navegables que corren de norte a sur del territorio argentino. Su mayor parte está fuera del alcance de los indios salvajes, cuyas irrupciones esterilizan las tierras del sur para todo género de producción. Por su composición geológica y por su latitud comparativa, son más ricas en productos agrícolas, en aptitudes para producidos. El suelo de Santa Fe reúne a las aptitudes productivas del suelo de Buenos Aires para el pastoreo, la disposición para el cultivo del algodón y del tabaco. Las tierras de Entre Ríos y Corrientes, aptísimas para la crianza de toda especie de ganados útiles, son de un poder agrícola extraordinario. Contienen florestas o selvas inagotables de maderas de construcción y de árboles frutales, como el naranjo, el limón, el durazno, la uva, silvestres. Producen frutos tropicales, como el tabaco, caña de azúcar, arroz, añil, grana, lino, algodón. El suelo de Córdoba es universal en aptitudes productoras, pastoreo, agricultura, minas de cobre, de plata, de oro, maderas de construcción civil, lanas de artefactos delicados, cal, trigo, maíz, todo esto encuentra, en su territorio de 200 leguas de extensión, un instrumento admirable de riqueza industrial. Santiago del Estero, con un suelo de más de 100 leguas de norte a sur, y 180 de este a oeste, reúne a las ventajas de Córdoba su incomparable feracidad para la crianza espontánea de la grana, mieles y sales en cantidades inagotables, es propio para toda clase de ganados, y produce el trigo y todos los cereales. Tucumán, poseedor de un territorio de 70 leguas de norte a sur, no muy distante de las márgenes del río Bermejo, contiene minas opulentas de oro y plata, permite el desarrollo espontáneo del gusano de seda, produce la caña de azúcar, el arroz, el tabaco, el trigo, el maíz, contiene maderas de construcción civil numerosísimas y campos aptísimos para la crianza de ganados de toda especie. Catamarca tiene 100 leguas de norte a sur de un suelo vecino de Copiapó, de por medio los Andes, que han eclipsado a los de México y del Perú en riquezas de plata, oro y cobre, allí el algodón, la viña y el ganado crecen como hermanos. Salta es un museo con sus 150 leguas de norte a sur. No preguntéis qué produce, porque produce todo lo que el suelo más favorecido puede producir. Está sobre la margen del río Bermejo. Las tres provincias de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis, que ocupan un tercio del territorio argentino, apoyadas en la falda oriental de los Andes y extendidas en llanuras de fácil irrigación con los caudales de agua que descienden de sus cumbres, son tan ricas en minerales, en mármoles, en carbón de piedra, como capaces para el pastoreo, para todos los cereales y para el cultivo de los frutos del trópico. La Rioja, que en recompensa de su distancia del litoral casi toca las puntas de los ferrocarriles de Chile, y posee una mitad de sus cerros opulentos de plata y de oro. La Rioja, cuya población de 30.000 habitantes ha probado en la guerra lo que es capaz de ser en la industria, habita un suelo que produce la viña, multitud de frutas exquisitas, propaga la vicuña, ganados de toda especie, trigo que da la primera harina de la Confederación y, por fin, oro, plata, cobre, platino y plomo. No preguntéis a la estadística de la importación y exportación lo que vale el poder productor de las tierras de la Confederación. Interrogadlo a la geología, a la botánica, al estudio del suelo. Estudiad su aptitud a producir, no su producción actual. Si por lo que produce hoy fuerais a juzgar de lo que puede producir, tendríais razón de considerarla pobrísima, pues que no hay tierra pobre en el mundo que produzca menos que la Argentina al favor del trabajo. Esto no nace de ella, sino de que no se la permitió producir. Sus gobiernos, sus leyes antiguas y nuevas se lo estorbaron, dándole la esterilidad que no había recibido de la naturaleza. Pero acaba de ocurrir un cambio en el gobierno fundamental de esos territorios, que los ha puesto de un golpe en el camino de ser tan valiosos o más que los terrenos públicos de la antigua provincia capital. En efecto, el nuevo sistema de navegación interior de los ríos que corren por entre una parte de las provincias de la Confederación, hace tan accesibles sus territorios a la Europa comercial y marítima, como antes lo era Buenos Aires exclusivamente. Colocándolas cerca de las miradas y de la protección de sus gobiernos, ese sistema permite a las poblaciones extranjeras establecerse en lo interior del suelo argentino, con la seguridad que antes solo encontraban de un modo relativo en Buenos Aires. Las tierras interiores adquieren hoy doble precio al favor del nuevo sistema, que les permite extraer sus productos por agua,
mediante la libertad del tráfico proclamada para todas las banderas por la moderna Constitución, y asegurada por tratados perpetuos con la Inglaterra, la Francia y los Estados Unidos. Se objeta contra esto que después de 2 años de proclamada la libertad fluvial en la Confederación Argentina, los buques transatlánticos se dirigen siempre a Buenos Aires. Se hace notar que en los 4 meses de marzo, abril, mayo y junio de 1854, solo han pasado de la isla Martín García, hacia el norte, 19 bergantines y vapores, 5 buques de guerra y 516 buques de cabotaje. Este hecho muy posible y muy probable, solo puede sustentar un sofisma a pesar de toda su exactitud. Su explicación es muy sencilla y su razón muy perceptible. Si los buques transatlánticos han dejado de ir hasta aquí directamente al Rosario, no es porque la navegación del Paraná les presente dificultades. El puerto de Buenos Aires, situado a larga distancia de la mar, es fluvial como el Dejo Rosario, está precedido de muchos bancos, y todo buque que puede llegar a Buenos Aires, con doble facilidad y menos riesgos puede ir hasta el Rosario. 9,5 y 13 pies ingleses son el término medio de la hondura que existe a la entrada de las 2 balizas o canales del puerto de Buenos Aires. 15 pies ingleses, es el término medio de la hondura que presenta la entrada del canal de Martín García, en que comienza el Paraná, tan profundo por centenares de leguas como el Río de la Plata. Tampoco han dejado de ir porque no haya ciudades consumidoras en las provincias de la Confederación, pues es bien sabido que 2/3 partes de lo que importan y exportan en Buenos Aires los buques transatlánticos, se introducen y exportan indirectamente en las provincias. Calcular los consumos y la producción de las provincias, por el número de los buques transatlánticos que entran en sus puertos, es una manera de ocultar y de esconder la extensión verdadera de los consumos y de los productos de las provincias confederadas. La razón de ello es muy clara, es que la importación y exportación de las provincias se ha hecho hasta aquí indirectamente, por los puertos de Montevideo y de Buenos Aires sobre todo, se ha hecho por la marina de cabotaje, no por la marina transatlántica. Lo que sucedía ayer a este respecto, continúa sucediendo hoy mismo, con la diferencia que ayer sucedía eso por una causa, y hoy sucede por otra, veamos cuáles. Si los buques transatlánticos llegaron solamente hasta Buenos Aires en los tiempos anteriores, no fue porque los ríos presentasen obstáculos materiales para pasar más adelante, fue porque la ley colonial que los mantuvo cerrados toda la vida a las banderas extranjeras, obligó a los buques transatlánticos, siempre extranjeros, a quedar en los puertos de Montevideo y de Buenos Aires. Esa ley creó el comercio directo de esos 2 puertos con la Europa, y el comercio indirecto de los puertos fluviales interiores. El comercio en esa forma es el producto artificial de una ley colonial y prohibitiva, no de la manera de ser de los ríos argentinos. Si después de abolida esa ley y de abiertos a todas las banderas los puertos fluviales interiores, los buques transatlánticos han quedado siempre en los puertos de Montevideo y de Buenos Aires, es porque esos buques son fletados, cargados y dirigidos por las casas del mismo comercio creado en esas plazas por la ley que le prohibió pasar adelante en su origen. El domicilio que tomó ese comercio por la fuerza se conserva hoy por el interés. Esa posición que tomó el comercio obligado por la fuerza de la ley, no le será arrancada sino por la fuerza de la ley misma. De ahí la necesidad que han tenido las provincias argentinas de hacer obligatorio en cierto modo el uso de la libertad de la navegación fluvial, concedida precisamente con el fin de crear el comercio directo entre las provincias y la Europa. Lejos de pertenecer al sistema proteccionista o prohibitivo, esa medida tiene por objeto convertir en hecho práctico la libertad de navegación fluvial, que se iba quedando escrita por falta de un estímulo poderoso. Ella tiene por objeto atraer a la Europa, en vez de excluirla, combatir los restos del monopolio, en vez de protegerlos, llenar de banderas extranjeras los numerosos puertos fluviales abiertos con ese fin, en vez de conservarlos libres en el nombre y desiertos en la realidad por la acción del régimen comercial pasado, sostenido por los intereses que él hizo nacer en los puertos antes exclusivos. Al mismo tiempo es necesario convenir en que no son los buques que hacen la navegación del Atlántico a vela lo que han de hacer toda la navegación fluvial argentina. Esta navegación, declarada libre para todo el mundo, a causa de este estímulo, tendrá en breves años su marina adecuada, como la tiene el Mississippi y el Missouri en Estados Unidos, su marina fluvial, es decir, de vapor y de corto calado. La libre navegación fluvial argentina no es precisamente para los capitales, buques, personas y empresas ya establecidas en la navegación atlántica, sino para nuevos capitales, nuevas empresas, nuevas embarcaciones que vendrán irremisiblemente por la ley natural,
que lleva al hombre en toda dirección, que le ofrece ventajas y riquezas. Y basta que estén en camino para que las tierras argentinas suban de valor, como lo estamos viendo ya. Con los grandes ríos navegables que se declaran libres, sucede lo que con los caminos de fierro, desde el día en que se proyectan, antes de que se ponga su piedra fundamental, ya las tierras que debe cruzar ese futuro camino adquieren un aumento de valor, aunque diste muchos años el día en que ese camino se entregue al servicio público. Así vemos que, de 2 años a esta parte, la propiedad territorial argentina ha tomado un aumento de valor comparativamente mayor que en todo el medio siglo. No son las casas de comercio marítimo y terrestre de Buenos Aires o Montevideo las que han de trasladarse al Rosario, al Paraná, a Córdoba, etc., para formar el nuevo comercio de las provincias internas declaradas exteriores. No fueron las casas de Valparaíso y del Callao las que dejaron su domicilio para ir a formar el comercio de California, a pesar de sus atractivos de libertad y de oro a granel. Una casa de comercio cambia de domicilio con más dificultad que se trasplanta una encina de 60 años. El domicilio es un capital, pero un capital fijo, que reside en relaciones, en servicios pendientes, en ventajas de familia, de posición social, de saber práctico y local. Todo ese capital desaparece por la traslación del domicilio de una casa de comercio de un país a otro. El enemigo del comercio nuevo es el comercio establecido. Quien estorbó el comercio del Río de la Plata por espacio de 2 siglos, desde 1616 hasta 1778. El comercio de Sevilla y de Cádiz. Quien se opuso a la libertad de comercio del Río de la Plata con la Inglaterra, solicitada en 1809 por los hacendados de las campañas argentinas. El comercio de Buenos Aires. Leed al doctor Mariano Moreno, corifeo de la Revolución de Mayo contra España, que así lo firmó en faz de ese mismo comercio que hoy mira un competidor en el que vendrá en alas de la libertad fluvial para toda la República Argentina. Guárdese el comercio actual de Buenos Aires de volver a merecer la descripción que hizo el doctor Moreno del comercio bonaerense de 1809. En la representación de los hacendados de las campañas del Río de la Plata, pidiendo el comercio libre con la nación inglesa en 1809, Moreno dice del comercio de Buenos Aires que es un cuerpo de comercio que siempre ha levantado el estandarte contra el bien común de los demás pueblos, que ha sido ignominiosamente convencido ante el monarca del abuso rastrero de comprar el mal nacional con cantidades de que no podía disponer. Artículo 5. Posibilidad del recurso de las contribuciones en la Confederación. El impuesto es posible cuando hay materia imponible. Las contribuciones, otro de los manantiales designados por el artículo 49 de la Constitución para la formación del Tesoro Nacional, pueden dar renta pública en la condición que han asumido las provincias de la Confederación Argentina. Es otro punto que solo podría negarse por una inexperiencia supina en materia de Hacienda. ¿Qué es la renta pública? Es una parte de la renta privada de los habitantes del país, y mejor para la doctrina que vamos a exponer, si es una parte del capital o haber cualquiera de los particulares. Es la unión de las porciones de rentas que los particulares satisfacen al cuerpo social en que viven, para asegurar el orden, que les protege el resto de su renta, el capital, la vida, la persona y su bienestar. Por lo tanto, hay renta pública donde quiera que haya rentas y capitales particulares. ¿Qué es renta privada o particular? Es la utilidad o ganancia que deja el empleo de la tierra, del capital y del trabajo, agentes de la producción de toda riqueza, en la agricultura, en el comercio, en la industria fabril. Por lo tanto, donde estos agentes existen y están en ejercicio, hay rentas particulares, derivadas de la tierra, del capital y del trabajo, hay ganancias hechas en la agricultura, en el comercio, en las fabricaciones de toda especie. Hay materia imponible, es decir, hay rentas y capitales privados. Luego, hay posibilidad de impuestos o contribuciones, es decir, de renta pública, de Tesoro Nacional, de Gobierno General, de Nación Independiente. Aplicad esta doctrina a los hechos que forman la vida actual de la República Argentina, y tendréis resuelto de un modo tan simple como exacto el problema de su renta pública. Hay tierras, capitales, trabajo, capaces de producir riquezas privadas en las provincias argentinas confederadas. Esos agentes de producción están allí en ejercicio. Hay agricultura, comercio, se fabrica algo en la Confederación. Una superficie territorial de 150.000 leguas cuadradas, capaz de las producciones de las 3 zonas reunidas, habitada por 1 millón de habitantes, de raza, religión y civilización europeas, da una respuesta práctica a la cuestión.
Si allí no hubiese agentes de producción, si no estuviesen ellos en ejercicio, si no hubiese tierras, capitales, trabajo, ni agricultura, ni comercio, ni fabricaciones de algún género, los argentinos no tendrían que comer ni vestir, porque no tendrían producción alguna que consumir o gastar. Existe todo eso en la Confederación Argentina. Luego hay allí otras tantas especies de producción, que dejan rentas privadas en que son imponibles otras tantas especies de contribuciones. Si no hubiera rentas, utilidad, ganancia, los capitales no existieran, porque ellos son la ganancia acumulada. Son pequeñas las rentas privadas. Así será la renta pública. Será pobre el gobierno como son pobres los gobernados, pero si hay rentas para estos, no podrán faltar para aquel. Todo dependerá del ahorro y del juicio en los gastos del gobierno. Lo que agota y destruye la riqueza privada no es la contribución, pues al contrario ésta la defiende y conserva, es el despojo, el pillaje que hace el despotismo, no para sus gastos, sino para sus excesos. Aunque el despotismo suele nacer por su propio instinto, como cualquier animal dañino, uno de los medios de provocar su aparición, es negar la contribución legítima al gobierno de libertad. Si matáis por hambre al gobierno legítimo, le reemplaza el despotismo, que con sable en mano os arrebata el pan de la boca y os reduce a desnudez. El gobierno libre come lo mismo que el gobierno tirano, y de eso vive. La contribución es su alimento, arrebatársela es fundar el despotismo, y perder toda la fortuna por haber querido ahorrar una pequeña parte. Hay producción y ganancias particulares imponibles. Luego hay consumos privados, porque no se produce sino a causa de la necesidad de consumir para vivir. Si el hombre no tuviera necesidades, no se tomaría el trabajo de producir, porque el trabajo de producir es penoso, pena que no admite alternativa entre ella y la muerte de hambre. Los argentinos consumen. Hay consumos en las provincias confederadas. Es otro medio de indagar si hay producción y renta imponible, si también existe la posibilidad de crear impuestos sobre los consumos privados. Esto vale preguntar, el millón de habitantes que forma el pueblo de la Confederación, come, viste, bebe, se instruye, practica la caridad, goza, edifica habitaciones, usa muebles, gasta ornamentos, aprecia las bellezas de arte, en una palabra, hace vida civilizada. O vive sin conocer estas necesidades, como los indios araucanos y pampas. Esas ciudades de Córdoba, Corrientes, Mendoza, Salta, Tucumán, etcétera, son tolderías de indígenas, o son más bien ciudades cultas, habitadas por europeos de raza y de civilización, en que se consumen telas de seda fabricadas en Lyon, porcelanas de Sèvres, espejos de Alemania, vinos de Burdeos, chales y pañuelos de Cantón, lienzos de Manchester, muebles de París y de Estados Unidos. Todo esto es consumir, y consumiendo todo esto, llenando así los argentinos sus necesidades de vida civilizada, hacen y llevan la misma vida que las poblaciones de la Europa. ¿De dónde saca el pueblo argentino los objetos de su consumo? Una parte la produce él dentro de su suelo, otra la adquiere del extranjero en cambio de sus productos nacionales, productos que por necesidad tiene que crear, porque son el precio único con que puede pagar los artefactos extranjeros de que necesita para hacer vida civilizada. Si no siembra trigos, ni cría ganados, ni trabaja las minas, no viste seda, ni paños, ni usa muebles de la Europa. Este cambio de productos del país por productos extranjeros, comprensivo de una escala de cambios intermedios y accesorios, deja tantas utilidades y rentas privadas como el número de sus anillos. Estas utilidades son otras tantas materias de impuestos, tan posibles y practicables, como son reales y verdaderas las ganancias que dejan a los argentinos y a los que habitan su suelo esas operaciones de la industria que los hace existir. De esos hechos, que forman la vida real y positiva de las poblaciones de la Confederación Argentina, se deduce que ese país tiene en las condiciones económicas de su presente existencia todo el material en que descansa el edificio del tesoro público de las demás naciones civilizadas. Para formarle, existe allí la posibilidad de establecer todas las contribuciones conocidas generalmente por la ciencia de las rentas en el número de las directas e indirectas. En el capítulo siguiente daremos su catálogo y las reglas de su establecimiento y carácter, derivados de los principios de la Constitución argentina.